la presencia, agradecerles la presencia en esta segunda charla. Por si acaso algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada, estas dos charlas surgieron un poco de un intercambio interno en el CEPIN acerca de temas de interés para tratar con los colegas, y aprovechando que yo comparto tareas laborales con María Ángeles, que se ha desarrollado en estos últimos años en la parte de LNG e hidrógeno, y forma parte de los equipos de desarrollo interno de nuestra empresa. Bueno, propusimos estas dos charlas como para presentar un poco el tema, profundizar en algunas cosas. Hoy la parte de hidrógeno, digamos, algo que está en desarrollo en bastantes partes, y creo que al contrario de lo que pasó con el LNG, vamos a tener una transición mucho más rápida por un tema de desarrollo tecnológico, y que esto va en camino de reemplazar en un mediano plazo al ENG. Entonces, permítanme que haga la introducción de María Ángeles López Catejón. María Ángeles, o Geles, como la conocemos nosotros, es ingeniero naval y oceánico de la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en arquitectura naval. A su vez es máster técnico superior en prevención de riesgos laborales, es auditora de PRL y además es coach profesional certificado para todos los temas de gestión y dirección de proyectos. Asimismo, Ángeles se ha especializado en instalaciones de gas natural licuado e hidrógeno. Es la participante activa de todos los desarrollos que se realizan en CENER en estos campos, y ha dirigido proyectos encaminados en estos temas. Además, se ha especializado en todo lo que es la parte de análisis de riesgos, FMA, HACID y HACOP. Con lo cual, ha desarrollado en los últimos años, como le comentaba, experiencia en estos ámbitos, y bueno, nos puede dar un pantallazo de lo que hoy se está transitando, y un poco la situación actual y los desafíos que tenemos por delante. Así que bueno, no hablo más, la dejo a Geles, a la cual le agradezco nuevamente la gentileza de compartir con nosotros estas dos sesiones. Y bueno, arrancamos. La idea es hacer como el otro día, la exposición y después la serie de preguntas antes del cierre. Bueno, muchas gracias. Adelante, Geles. Bueno, muchas gracias. Voy a minimizar esto para comenzar con la charla. Bueno, hoy pues vamos a hablar del análisis de lo que es la tecnología del hidrógeno en el mercado naval, porque llevamos como unos años estudiándola y desarrollándola, pero todavía hay mucho que desarrollar. Hoy vamos a hablar del estado del arte del hidrógeno, pero hidrógeno como verde, considerado verde, de la normativa existente en el mundo naval, que al tanto es poca, pero bueno, de la generación del hidrógeno a bordo mediante reformadores con pilas de combustible, de análisis de alternativas, de diseños con motores que quemen con hidrógeno, luego una comparativa de hidrógeno con GNL y con bioalcoholes, dado que estamos en la transición, y algunas otras comparativas de estudios que estamos haciendo, de desarrollos, pues para que tengáis órdenes de lo que se está haciendo y de las líneas de investigación en las que estamos trabajando en España y también con equipos internacionales. Las comparativas pues van a ser de consumos de combustible
generando a bordo el hidrógeno o con motor de combustión interna, la comparativa de propulsión de la pila de combustible con un motor de combustión interna y luego de un proyecto que estamos investigando, pues un poco la repercusión en CAPEX que afecta usando distintos tipos de combustibles alternativos. ¿Por qué empezamos con todo esto? Ya la semana pasada estuvimos adelantando pues, que el uso de combustibles fósiles genera el efecto invernadero, ¿no? O sea, estamos desprendiendo dióxido de carbono, nitrógeno y metano. Entonces, este es un mapa, ahora mismo, bueno, esto es de mayo, ¿vale? Un mapa del movimiento marítimo mundial. Lo verde son los buques de carga, ¿vale? Los puntitos verdes, y los rojos son los petroleros. Entre el 70 y el 80% de la mercancía se transporta vía marítimo. Entonces, tenemos que hacer algo porque tenemos un mapa bastante completito y estamos emitiendo la mayor parte de las emisiones que producen efecto invernadero. Por eso, en la semana pasada adelantamos que hay que ir mirando al hidrógeno porque se considera que va a ser el vector energético más prometedor para ser utilizado en la producción de energía, bien con pila de combustible o si se sigue desarrollando los motores de combustión interna, pues al final para utilizarlo en la movilidad de los buques. Pero ¿qué pasa? Digo, hablamos del estado del arte del hidrógeno verde porque ahora mismo el hidrógeno está producido principalmente por materias primas de combustibles fósiles, ¿vale? Y lo que estamos buscando son otras posibles fuentes de hidrógeno. Hay muchísimas ahora universidades, empresas estudiando sobre eso, porque hay que hacer el cómputo global, ¿vale? De todas las emisiones. Y hay que ver, no solo para el hidrógeno, para otros combustibles alternativos que vengan pues de otras fuentes, ¿vale? Porque, como vimos el otro día, el hidrógeno, dependiendo de dónde venga, puede ser negro si los kilogramos por CO2 por kilogramo de hidrógeno pues, es mayor que 11, gris, que es entre el 11 y el 4,4, que ahí está el GNL, el razonador con natural gas, cuando está entre estos valores, y utilizando etanol o la pila de combustible o metanol, pues ya se considera verde. O sea, el tema es hacer el estudio de cómputo global de emisiones. El hidrógeno como tal, ¿vale? Pues nosotros a bordo podemos transportarlo o bien comprimido en los tanques a presión, que suelen ser pues, unos pepinos a presión, o bien líquido, o bien podemos generarlo a bordo. ¿Qué pasa cuando lo llevamos líquido o comprimido? Pues ¿es verde? Pues depende del proceso de obtención, como hemos visto, ¿no? Según venga o no de gas natural, nafta o carbón. También, si vemos toda la huella, lo ves la firma, claro, comprimirlo, transportarlo y licuarlo también son unos costes adicionales, no solo económicos, sino también medioambientales, porque ahí también estás emitiendo. O sea que hay que ver la firma completa, el ciclo completo, ¿vale? Y otro dato importante de llevarlo comprimido o en fase líquido es que el comprimido, al tener una elevada volatilidad y baja densidad, pues resulta hoy en día difícil de almacenar y contener, porque además puede haber escapes, y ahí se está trabajando mucho también. Entonces la siguiente opción, o sea, decimos que es verde cuando llevamos el hidrógeno comprimido, pues depende de cómo lo hayamos obtenido y haciendo el cómputo total. Y el líquido, pues igual.
Entonces, la fase, o sea, ¿cuándo sí sabemos que es verde en cómputo total? Pues cuando lo generamos a bordo, ¿vale? Primero que eliminas los costes de licuefacción, ¿vale? Y de compresión. Y luego que lo puedes utilizar obtener de una biomasa, entonces ya es directamente verde. El hidrógeno no es inflamable, ¿vale? Pero sí es autoinflamable. Entonces, ¿qué pasa? Que no es necesaria una fuente de calor externa para que entre en combustión, pero sí una mezcla de aire y gas. Entonces, con un 4% en volumen de hidrógeno en el aire es suficiente para hacer una mezcla inflamable. Entonces, no estamos hablando de un producto, de un producto que, vamos, que es peligroso también. Entonces hay que trabajar e investigar bastante sobre cómo manipularlo. Y luego otro de los puntos claves en el hidrógeno es su baja densidad. Entonces necesitamos grandes volúmenes y claro, almacenado. Y en los barcos pues tenemos de todo menos espacio, porque eso nos encarece muchísimo al final el cápsulo, ¿no? Entonces, al final, el hidrógeno, llevarlo comprimido y o líquido a bordo es todo ahora mismo un reto, no solo a la hora de contención, sino también en los diseños para poder hacer barcos y diseños eficientes y amortizables en el tiempo, ¿no? Hay otra forma, hemos dicho, se puede llevar a presión el líquido y también con hidruros metálicos, que hubo una serie de proyectos de los submarinos que también se llevaban almacenados en hidruros, que al final es mucho peso y es otro hándicap para nosotros en los buques, con lo cual ahora mismo se está desechando la parte de almacenaje de hidruros metálicos. Entonces, una comparativa para empezar hoy. ¿Se puede considerar verde el hidrógeno comprimido? Sí, como hemos dicho, depende de dónde venga y el cómputo global, líquido también y generando el hidrógeno a bordo también. En dimensiones, comparando las tres formas de tener hidrógeno a bordo, el generarlo a bordo ahorra entre 2,5 y 2,2 veces lo que son las dimensiones del barco. Luego con un ejemplo os lo veréis más gráficamente. ¿Qué pasa con tenemos handicap con dónde ubicar los tanques? Cuando son comprimidos normalmente van sobre cubierta y líquidos también. Aquí cuando generamos a bordo, que a lo mejor tenemos un tanque de etanol o bioetanol, puede ser estructural y no tenemos ningún problema en ubicarlo bajo cubierta. Mucho más fácil y barato. Las presiones, pues con altas presiones, comprimido, podemos estar hablando de 200-700 bares con el riesgo que eso supone y el análisis de riesgo inicial que hay que hacer para la ubicación, manipulación, todo, sistemas, seguridad. Luego, el hidrógeno líquido lo podemos almacenar de forma atmosférica, a baja presión, y el etanol se puede también almacenar con muy poca presión. Y riesgos, pues riesgos, el hidrógeno comprimido es alto por su volatilidad, hemos dicho, y por la capacidad de autoemisión. Luego, el líquido pues es criogénico, con lo cual es como el GNL, y los riesgos con la generación a bordo son mucho menores porque estamos hablando de un tanque de etanol o un metanol que tiene muchísimos riesgos, tanto a la hora del diseño como la manipulación a bordo. Entonces, el uso del hidrógeno combinado con la pila de combustible, o sea, la generación a bordo combinada con la pila de combustible, tiene varias ventajas frente a un motor de combustión interna, ya sea diésel, GNL, y bueno, todavía no existen 100% de hidrógeno.
Lo primero es que aquí en la pila de combustible tiene muchísima mayor eficiencia energética y luego no se producen partículas ni emisiones de nitratos ni de sulfato. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo en el análisis del mercado existe una preferencia por el amoníaco frente al hidrógeno. Los motoristas están yendo por el amoníaco, aunque están investigando el hidrógeno también. ¿Pero por qué? Porque el amoníaco no presenta ningún riesgo de explosión y es más sencillo, lo que pasa es que es tóxico. Entonces todavía no está la normativa aprobada, pero bueno, como se está investigando, esto es un poco la realidad ahora mismo en el mercado. Ningún fabricante ha sacado al mercado un motor dual con combustibles alternativos. Sí se está trabajando. En España hay varios proyectos con el hidrógeno. Uno de ellos que estamos también involucrados nosotros desde SENER, es una barcaza que se está haciendo en el norte, que va a ser como un laboratorio de tecnologías del hidrógeno, y ahí está pues, sociedades de clasificación, todos los motoristas, astilleros, organismos gubernamentales, y estamos como todos en grupos de trabajo investigando cómo esas tecnologías, cómo aplicarlas a este diseño. Es una barcaza que llevará hidrógeno y también utilizará un reformador para la alimentación de la autogeneración a bordo. Vamos a usar todas las posibles tecnologías del hidrógeno, las vamos a meter en el diseño para probar. Entonces los motoristas están investigando, pero todavía no han sacado ningún motor dual. Sí tienen en desarrollo un motor dual de amoníaco, ¿vale? Y Wärtsilä, por ejemplo, está desarrollando el proceso de combustión en los motores para que se puedan utilizar 100% el hidrógeno, porque hasta ahora han probado mezclas de hasta el 60%. Y bueno, y al 100%, 60% de hidrógeno y son capaces del 100% de metanol. Así ya está totalmente. A bordo podemos tener hidrógeno o con celdas de combustible de hidrógeno más una propulsión eléctrica, o con motores de combustión de hidrógeno o con turbina. Ahora mismo en el mercado, buques que estén propulsados por hidrógeno, pues está este primer diseño que es el Hafjard, que se operará supuestamente este año, ¿vale? Es un buque que está diseñado con una nueva pila de combustible de hidrógeno y se han alineado, bueno, Norway Electric System es la firma que lleva este proyecto, y se ha alineado con Linde y con PowerCell para tanques de hidrógeno y para las pilas de combustible. Pero aquí el reto va a ser que tiene 122 metros de eslora, y entonces pues conseguir las potencias pues está siendo complicado. Hay más barcos más pequeñitos, pues el de la Estatua de la Libertad de Nueva York también consume hidrógeno. Y este buque de rescate, que es de la familia Elding, tiene algunos otros más, ¿no? Son barcos pequeños, ¿vale? De 23 metros de eslora. Este está por Ámsterdam, que es el Nemo de hidrógeno, que tiene una batería de 30 kilovatios. Perdón, esta es la pila de combustible de 30 kilovatios y luego una batería de 70 kilovatios. Son pequeños proyectos que ya están saliendo. Lo que pasa es que, como veis, las limitaciones es al final la batería. Y en cuestión de normativa, bueno, pues como contamos el otro día, claro, IMO nos exige la reducción al 50% de las emisiones totales para el 2050. Con el GNL solo no se consigue. Por eso hay que seguir investigando en combustibles alternativos. El SOLAS, en cuestión de normativa, solo menciona
con referente al hidrógeno, la regla 21, que es para el transporte de vehículos que transportan vehículos con motor de hidrógeno o gas natural. Bueno, habla del equipo eléctrico, cableado, medios de ventilación y requerimientos de detección de combustibles gaseosos. IMO en el código, no especifica en el código IGC nada, ningún requisito acerca del hidrógeno líquido licuado. Pero sí hay un proyecto de recomendaciones provisionales para el transporte de hidrógeno, ¿vale? A raíz de este código, que lo que se hace es como, bueno, lo que se está haciendo es en un buque piloto, pues elaborar, pues un poco con lo que estamos haciendo en el norte de España, con fines de investigación, pues toda la demostración de cómo se podría transportar y demás. Bueno, es un proyecto donde se está estudiando también distintas formas y materiales y demás. Es lo único que tiene IMO. Este proyecto pues obliga a poner detectores portátiles de hidrógeno para cada miembro de la tripulación que trabaja en zona de carga. Hay una selección de detectores de hidrógeno a lo largo del barco y hay unas medidas de seguridad adecuadas para evitar pues, la formación explosiva que puede tener una fuga de hidrógeno. Luego, el código IGF, en relación a la elaboración de las disposiciones de seguridad para buques que utilicen pilas de combustible, ha redactado la parte E, que abarca pues, instalación, seguridad contra incendios y otras cuestiones para buques con pilas de combustible. Y luego otra normativa que sí habla sobre hidrógeno como tal, es el IMSDH, que es, lo que habla es pues eso, de que es un gas inflamable y de las concentraciones superiores al 4% que hemos comentado antes. Y la Comisión Internacional de Electrotecnia, pues en el Comité Técnico en el 105 habla de células de combustible y en el 197 habla de temas de almacenamiento, distribución y demás de hidrógeno. En concreto, la ISO 14687 habla del hidrógeno, pero como producto. La 15.916 habla de consideraciones de seguridad. La 110 habla sobre los generadores de hidrógeno dentro, o sea, como se utilizan tecnologías de procesado de combustible. La 22.774 habla de generadores de hidrógeno, pero en procesos de electrolisis del agua. Y luego la Comisión Internacional de Electrotecnia, la 62.282, es la que habla de las células de combustible. Las células de combustible. Bueno, el siguiente punto que quería hablar y que estamos desarrollando como alternativa es la generación de hidrógeno a bordo mediante el reformador de pila de combustible. No sé si lo habéis estado escuchando, si os ha llegado noticias por aquí. Lo importante aquí, bueno, es lo que hablábamos de considerar el ciclo completo de emisiones, porque muchas veces nos fijamos solo en el hidrógeno a bordo, pero eso realmente, analizar solo la emisión a bordo no te está dando la huella completa. Entonces, en los proyectos de innovación en los que estamos, queremos focalizarnos en la huella completa. Aquí, por ejemplo, si partimos de una biomasa, ¿no? Pues vamos a utilizar fertilizantes, pues aquí hay una emisión de CO2. Utilizamos la energía solar y también hay un intercambio, ¿vale? Absorbemos CO2, producimos la electrolisis, ¿vale? Fermentamos y en la fermentación hay otra emisión de CO2 y ya tenemos el bioetanol. Ese bioetanol es bombeado al reformador y el reformador, cuando produce el hidrógeno, pues también tiene una emisión pequeña, pero la tiene de CO2. Entonces hay que hacer el cómputo global para hacer bien las comparativas y ver bien qué
combustibles o qué tecnologías son verdes o no son verdes, emitimos o no emitimos CO2. A bordo, cuando diseñamos una generación a bordo, pues tenemos un tanque estructural de etanol o metanol, bombeamos a un reformador, que normalmente, bueno, a bordo podemos utilizar, ya los tenemos modulares, ¿vale? Producimos el hidrógeno va a la pila de combustible y hay un agua destilada que, digamos, retorna al reformador, que también necesita agua destilada en su proceso. De la pila de combustible vamos a un convertidor, utilizamos baterías y de ahí a los consumos que necesitemos. Este es un poco el esquema del reformador, que es autotérmico, pues del bioalcohol se produce el hidrógeno verde, ahí sí es 100% verde, ¿vale? Y bueno, se necesita un calentador, un suministro tanto de etanol o un bioalcohol como de aire, también hay aporte de oxígeno y las salidas que hay pues son de agua destilada que entra de nuevo en el proceso y la salida es de hidrógeno ya, pues como hemos visto a la pila. Necesitas un sistema de enfriamiento, puede ser agua salada, puede ser agua glicol o puede ser también con una ventilación. Hay distintos, hemos utilizado, dependiendo de los proyectos, pues hemos utilizado distintos medios porque hemos hecho ya algunos proyectos para ferries, para pesqueros y son viables de momento, como os digo, para solo el autoconsumo, porque no damos potencias, es la pila la que nos está condicionando. Las pilas de combustible e hidrógeno al final pues transforman energía química, ¿vale? Mediante el combustible, que es el hidrógeno, y un comburente, que es el oxígeno. Y pues damos agua. Y las pilas de combustible son las que nos están limitando la potencia. Y cada vez se está investigando más y las pilas son modulables y adaptables y cada vez podemos llegar, pues en un proyecto último que hemos hecho para un ferry, estábamos ya en 1500 kilovatios. ¿Vale? Hay distintos tipos de pilas y se están desarrollando y hay un campo de investigación en las pilas de combustible enorme. La de polímero sólido, la PEM, es una de las más utilizadas a bordo. Que Bala, por ejemplo, la tiene, pero bueno, hay muchos más fabricantes, ¿vale? Y también está la de sal de carbonato fundido, digamos, la más usada, o por lo menos la que en los proyectos en los que estaba involucrada yo más han usado es la PEM, ¿vale? Porque luego está la de óxido sólido, las alcalinas, pero bueno, estos son los tipos diferentes y cómo están desarrollándose y sobre todo minimizando empacho y intentando conseguir más potencia, que es lo que necesitamos. Y ya hay distintos proyectos donde se están trabajando con pilas de combustible. Lo que pasa es que, como veréis, se utilizan por la PEM bastante, ¿ves? Pero hay otros, las de óxido también. Pero son pequeñas potencias, porque no damos la potencia todavía. Entonces, estos son los proyectos de los submarinos con los hidruros que os he comentado, como almacenar. O sea que existen proyectos, pero todavía muy poco, ¿vale? Ahora, siguiente paso. ¿Qué pasa con los motores de combustión? Pues como todavía no tenemos motores de combustión de hidrógeno, ¿vale? El principio de combustión sería el mismo que el de gasolina y diésel, ¿vale? Entonces, se están investigando para usar otros combustibles alternativos como amoníaco, etanol y metanol. Entonces, los fabricantes de motores, dada la complejidad del hidrógeno, se están
como diversificando, aunque no pierden la comba en el hidrógeno, pero están sacando otros motores. Ya tienen de metanol, como MAN, ya hay de amoníaco, no está probado, pero bueno, ya lo hay, y están investigando con el hidrógeno. Pero no existe ninguno, y eso, aunque sí están investigando, y lo queríamos decir claro ahora mismo. ¿Qué pasa con el amoníaco? Tiene bastantes ventajas sobre el hidrógeno. Por ejemplo, tiene mayor densidad volumétrica. Luego, no es explosivo. Su tecnología de producción, almacenamiento y transporte pues es conocida porque el amoníaco se viene usando en otros equipos desde hace mucho, ¿no? Y luego se transporta y almacena de forma más sencilla y económica que el hidrógeno, que lo hemos estado hablando antes, como un GLP. Y además que se prevé que los motores, esto a nivel terrestre siempre van primero, ¿no? De GLP se pueda convertir al final en amoníaco, ya en el mundo marino pues igual. Desventajas, pues que también para ser combustible verde tiene que venir y obtenerse sin emisiones de gases. Y todo el proceso también hay que verlo, igual que con el hidrógeno. Y luego que el amoníaco es tóxico. Entonces todavía no está autorizado. Y luego el punto de la energía específica es muy importante, porque la energía específica del amoníaco es 12,7 megajulios por kilogramo. Y si lo comparamos con un marine gasoil, es 35. Y si lo comparamos con el gas natural, es 50. Y el hidrógeno es el que tiene la mayor energía específica, es 120. Claro, por eso nos estamos fijando en el hidrógeno y estamos intentando desarrollar esos motores que quemen hidrógeno. Pero tienen una limitación, ¿vale? Porque en la investigación sobre los motores de combustión de hidrógeno, pues, claro, ahora mismo nuestro referente es terrestre y son potencias muy pequeñas, ¿no? Pero y en el ámbito naval, pues al final nos vamos a la pila de combustible, nos vamos a la pila de combustible. El tema con los motores es que necesitas más aire. Entonces, al necesitar mucho más aire, claro, no tienes, ¿cómo se llama? Emisiones, ¿vale? Emisiones de nitratos y demás, cero. Lo que pasa es que la potencia de salida va a ser mucho menor y entonces vas a necesitar motores mucho más grandes. Y claro, ya empezamos con los tamaños y con los pesos a bordo, que eso es lo que no nos sirve todavía, ¿no? Bueno, lo que queremos reducir siempre a bordo, ¿no? Pesos y demás. MAN ya tiene un motor de los tiempos con amoníaco, que es similar al que tenía de propano, el MEL. No sé si lo habéis, bueno, seguro que lo habéis conocido, lo habéis visto. Y hay otro que tiene que es metanol de inyección de gas licuado. Vale, y tiene lo que es el sistema, ¿vale?, de alimentación es muy sencillo. El amoníaco se inyecta en el motor, ¿vale?, desde unos tanques de amoníaco, de suministro. Entonces, para mantener las características óptimas, pues hay una unidad de filtrado, ¿vale?, para controlar la temperatura y lo que es la entrada al motor, como cualquier sistema de combustible. Vale. Y luego, si el motor no está operando en modo dual, pues lo que hay es una válvula que aísla, la unidad de tren de válvula que aísla el circuito de amoníaco y purga el sistema. Luego se despresuriza el sistema, se inyecta nitrógeno pues, para subir la presión y verificar esta cantidad de todo el sistema. Y así se empuja todo el amoníaco desde el motor hasta el sistema de recirculación. Y luego hay una ventilación que detecta pues, si hay alguna fuga o algo. La verdad es que ya está conseguido y incluso yo creo que hay algún prototipo que ya se está utilizando.
Otra cosa importante, bueno, es que queríamos hablar es sobre la densidad energética, ¿vale? De los combustibles. El hidrógeno, ¿vale? Que está por aquí, sea líquido o gaseoso, pues tiene una densidad que es baja. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitamos grandes cantidades de una capacidad de compresión pues de entre 700 y 300 o 200 bares, ¿vale? O bien hacerlo criogénico, una tecnología criogénica para ponerlo en estado líquido para poder aumentar así su densidad. ¿Y eso qué nos repercute? Pues en costes elevados. Y además en volúmenes que no podemos abordar. Aún así, o sea, aún licuándolo y aún comprimiendo. El etanol y el metanol, pues tienen densidades más atractivas, pero sus capacidades energéticas, como hemos visto antes, pues son mucho menores. Entonces, ¿qué pasa? Pues se están generando, ¿vale? Procesos que son sostenibles, pero también emiten. Y luego, el amoníaco tiene una densidad energética similar y no emite CO2, pero sí hidrógeno, y su densidad es bastante pequeña, ¿vale? Entonces, bueno, pues no da potencias muy altas. Esto es, por ejemplo, los procesos de combustión. Una combustión de hidrógeno solo da agua, por eso es verde. Una combustión, y por eso es lo que queremos, no hay emisiones. Una combustión de amoníaco sí da nitrógeno y agua también, pues da nitrógeno. El etanol y el metanol pues dan CO2 en la combustión, entonces sí emitimos. Pero bueno, que hay que ver el cómputo global, como hablábamos antes, ¿vale? Y el GNL da agua y da CO2 también en el proceso de combustión. Y lo que hablábamos el otro día, que era el proceso, ahora lo veremos, el metanol. Entonces, algunas comparativas que podríamos hablar o enseñar para entrar un poco también en conversación, ¿no? Esto es un estudio de una comparativa de consumos de combustible para un buque, para la generación a bordo de un buque de unos 750 kilovatios eléctricos, ¿vale? Comparando con una pila de combustible y comparándolo con un motor de combustión interna, diésel o gas natural, o también que queme etanol o metanol, ¿vale? Y que queme etanol y metanol de forma local o que queme etanol de forma global, como hemos dicho antes, viendo toda la producción. Entonces, y más o menos al régimen del 60-70%, que es como normalmente se trabaja en naval. Bueno, pues lo que podemos ver es que la pila de combustible con el etanol, ¿vale? ¿Qué es esto? Mejora en 1,22 veces las emisiones comparado con un motor de combustión interna. Mejora un 3,5 veces las emisiones comparada con un motor de combustión diésel y mejora casi 3, también 2,95 veces las emisiones comparada con un motor de gas natural. Entonces, aunque todavía no está el motor de combustión interna del hidrógeno, la pila de combustible para estas potencias incluso se puede llegar a 1000 ya y a 1500 kilovatios eléctricos, estamos mejorando las emisiones, ¿vale? Es como un paso previo que se está haciendo hasta que se consiga ya tener los motores de combustión interna.
que son los que cero, o sea, no van a emitir, solo emiten agua, ¿vale? Y lo que comentábamos el otro día, el motor de combustión de gas natural puede, en algunos casos, hay algunos estudios que genere el methane slip. Y en los últimos proyectos que estamos teniendo, cuando hay una propuesta del armador de tener un motor dual o un motor a gas y demás, ya la pregunta del armador es, ¿y el methane slip? O sea, ya se está preguntando, o sea, ya no son estudios así, pues así alternativos o no contrastados. Ya se está viendo que se están haciendo esa liberación de metano. Y claro, si no consideramos el methane slip, claro que un motor de GNL tiene menos emisiones que otro de heavy fuel oil o de marine diesel oil, pero como hagamos esa emisión de metano, el metano es muchísimo, tiene un efecto invernadero muchísimo mayor, ¿vale? el CO2. Otra comparativa o otra gráfica, un estudio que os queríamos mostrar es que para un motor, bueno, esto es una comparativa de eficiencia en la generación a bordo, nos vamos a centrar aquí, que es en barcos, ¿vale? En la generación a bordo, que normalmente estamos entre 60 y 80% de la carga, ¿vale? Y también este es el mismo estudio antes a 750 kilovatios eléctricos, ¿vale? Generando, bueno, la eficiencia de la pila de combustible es mucho mayor que la de un motor de combustión interna diésel, por ejemplo. Entonces, esto es significativo, porque la pila de combustible es mucho más eficiente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también para empezar a introducir que se están introduciendo las pilas de combustible a bordo. Bueno, y ahora os quería contar unos estudios, ¿vale? Que, a ver, son comparativas que hemos hecho en diseños de un ferry con GNL, ¿vale? Con hidrógeno líquido y un motor de combustión interna, o con un reformador a bordo con etanol y con metanol, o con metanol. Para la misma energía, ¿vale? O sea, considerando que vamos a necesitar la misma energía, las distintas posibilidades que tenemos, ¿vale? Los tanques para GNL sería independiente, tipo C, para el hidrógeno líquido sería independiente y para el etanol y el metanol pues sería estructural. Los volúmenes, para que tengáis órdenes de magnitud, en el GNL serían 540 metros cúbicos, en hidrógeno serían 1200, ya casi el doble. Etanol y metanol más o menos son similares. Es un poquito más que el GNL, es verdad, ¿vale? Pero al ser estructural, pues realmente ocupa menos a bordo, porque la eficiencia, o sea, vamos a ver, la eficiencia del tanque instalado tipo C, instalado a bordo de GNL, pues ocupa más que un tanque estructural instalado a bordo con más volumen. Y al final nos está dando que para la misma energía, llevar el reformador a bordo con una potencia que es viable para la pila de combustible, nos reduce en la eslora un 23%. Así es esto. Este sería el inicial con GNL, ¿vale? Tenemos un ferry con una eslora de 223 metros. Con el tanque, aquí tenemos 2 tanques de GNL. Si le metemos el hidrógeno líquido, ¿vale? Ya la eslora nos sube como 30 metros.
aproximadamente, porque tenemos que aumentar la parte del el local del hidrógeno líquido, ¿vale? Seguimos teniendo material criogénico con todo lo que se supone a nivel de sistemas, seguridad, a nivel de, luego, a la hora de operar las tripulaciones que tienen que estar formadas para manejo de líquidos criogénicos y demás. En cambio, si metemos el reformador, con la misma autonomía, con la misma potencia, con todo, el tanque solo son 5 metros. Claro, entonces la eslora se nos reduce. Y que se nos reduzca la eslora un 23%, al final la eslora es uno de los parámetros principales del acero, de un buque, que es uno de los costes más importantes del buque. Puede depender del tipo de buque, pero puede ser el acero entre un 25-35%, depende del tipo de buque, ¿vale? Del coste, con lo cual estamos en CAPEX abaratando el coste del buque hoy en día, ¿vale? Entonces, esto es una comparativa de precios para que tengáis órdenes de magnitud. El extracoste que tendríamos para instalar, en vez del buque con GNL, hacerlo con hidrógeno líquido, sería de 6 millones. Sería pues el coste de los equipos, de los tanques y el extra del acero. Si fuera etanol, es verdad que el reformador tiene su coste, ¿vale? Y al final aquí tendríamos pues, un extra coste de 14 millones con etanol y un extra coste con metanol de 8 millones. Pero cuando luego nos vamos al OPEX y cuándo lo podemos amortizar, pues entonces nos damos cuenta que debido al coste de la carga del hidrógeno o del etanol o del metanol, que es más barato aún, ¿vale? Y considerando los mismos números de cargas, pues el ahorro utilizando el reformador es de 6 millones con etanol y 8 millones con... Este es el ahorro en OPEX con el metanol, es decir, que el extracoste en un año anual ya lo has amortizado. Con lo cual, cuando hacemos los estudios de viabilidad en proyectos de este tipo, que ahora mismo estamos considerando qué es lo que ponemos, etanol, metanol, GNL, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer el análisis global, no solo de las emisiones global que hemos hablado, sino también del CAPEX y el OPEX, porque hay que ver la recuperación de la inversión, que a veces, como en este caso, por ejemplo, nos ha ido a instalar un reformador a bordo, porque por temas de seguridad, por temas de que con el OPEX vamos a recuperar la inversión y así estamos, por ejemplo, involucrados aquí en España pues con 3 proyectos, el que os he contado en el norte, con los motoristas y con todos los organismos gubernamentales, y luego con un ferry y con un pesquero. Y ya hasta aquí era lo que os quería contar. Así que voy a aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo. Bueno, muchas gracias, Geles. Realmente muy interesante. Y bueno, ahora podemos abrir el ciclo de consultas. Si quieren, las pueden ir adelantando por el chat y las vamos nosotros transmitiendo a Geles. Si no hay tantas juntas, bueno, como hicimos el otro día, ya cada uno le puede hacer la consulta a Geles que considere necesaria. Si quieren, para romper el hielo, empiezo yo.
Geles, un tema que a mí particularmente me interesa. Este trabajo que están haciendo en el norte, donde hay un grupo, digamos, de trabajo bastante amplio, ¿cómo se gestó eso o quién lo lidera? ¿De dónde surgió la línea? ¿Es algo a nivel gobierno? ¿Cómo es eso? Bueno, pues se aprobó ¿cómo se dice? Un proyecto con unas subvenciones, ¿vale? Pero tenía que ser Hacitech es un proyecto de investigación donde había que investigar nuevas tecnologías. Entonces, el Foro Marítimo Vasco con el gobierno vasco lideró este grupo, fue el que empezó a llamar pues, a ingenierías, astilleros y demás para hacer los grupos de trabajo para ver qué presentábamos al proyecto. ¿Vale? Entonces fue a raíz de unas ayudas de la Comunidad Europea que se han dado a distintos países, hasta donde sé es de la Comunidad Europea, y fue en este caso del Hacitech el Foro Marítimo Vasco con el gobierno vasco el que ha liderado para formar el equipo, las empresas, los grupos de trabajo. Okay. Gracias, Geles. Una pregunta del ingeniero Brañas es la potencia de la pila de hidrógeno que mencionaste para el ejemplo del ferry. Sí, bueno, en el ferry tenemos 1200 kilovatios y lo que tenemos son 6 pilas de 200 kilovatios en batería. Okay. ¿Algo más, Carlos? ¿Okay? No, está claro. Bueno, si puedo hacer otra pregunta en línea con la anterior. Sí, sí, adelante. Me gustaría saber cómo ve ella la evolución, porque digamos, hemos visto distintas tecnologías de alguna manera analizadas por separado, pero cómo ve la evolución práctica del mercado que claramente ahora va hacia el GNL y va a tender al hidrógeno, pero ¿cuál va a ser el camino? A ver, yo el camino creo que hay que pasar primero por A ver, el camino son dos. Hay que pasar por la pila de combustible, porque ese es como el presente, dado que el motor de combustión interna todavía no está logrado. Entonces, el camino es el presente, los proyectos presentes, hasta la limitación de la pila en pila de combustible, y el futuro es el motor de combustión interna. ¿Vale? Entonces, necesitamos la combustión interna para mejorar, para aumentar las potencias en los barcos. Si no, nos vamos a quedar en barcos pequeñitos como los que hay ahora mismo. Entonces, como objetivo de innovación, desarrollo de potencias de pilas con mayor capacidad y motores de combustión interna de hidrógeno. Okay. Como potencial. Gracias, Gele. Había una consulta del ingeniero Gustavo Vázquez. Adelante, Gus. A ver si me veo. Sí, te vemos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Geles. Gracias por compartir la información y una consulta. En estas combinaciones que están explorando o que relevaron en exploraciones o que van a ensayar, ¿cuál verías más conveniente para derrotas de grandes distancias? Es decir, en Argentina están muy lejos de algunos puertos que son atractivos para el comercio o para rutas marítimas, y cuál sería la combinación que verías recomendable, decir, inspeccionen bien por acá. Vale, vamos a ver. Para grandes distancias necesitas
grandes autonomías. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, si nos vamos al motor de combustión interna que no está desarrollado, sino venga, potencial desarrollar los motores de combustión interna de hidrógeno, ¿qué pasa? Que el almacenaje del hidrógeno, sea líquido comprimido, ocupa mucho volumen. Entonces, si vamos a grandes distancias, el almacenaje de un etanol o bioetanol es mucho más sencillo y barato a bordo. Entonces yo me iría a grandes distancias a una pila de combustible y entonces me iría más a desarrollar las pilas de combustible con mayor potencia, ¿vale? Porque el almacenaje es más barato y la seguridad y todo a bordo. Entonces, es eso. Lo que pasa que es que, claro, a ver qué potencias también estamos hablando. 1500 estamos. Además, el reformador es muy estable, ¿sabes? No, la producción del hidrógeno es muy estable, con lo cual no vas a tener picos así a nivel luego de propulsión. Entonces, hoy en día, porque si no te va a salir un buque súper grande por llevar el hidrógeno, el motor no está conseguido y llevas más riesgo a bordo. Y el uso de green ammonia no bajaría muchísimo los conflictos, salvo la toxicidad, pero desde el punto de vista de la expertise naval, transportar sustancias peligrosas no tiene inconveniente. Entonces, Sí. ¿por qué no se consolida mucho el amoníaco como combustible? Yo creo que se va a consolidar. De hecho, los motoristas están en ello y si están en ello no van a gastar dinero en algo que no sepan que va a llegar, ¿no? El tema es que la normativa todavía no lo está permitiendo, pero si han desarrollado motores que lo han desarrollado es porque es como un camino no verde del todo, porque si hay algo de emisiones, pero intermedio hasta que se consiga la tecnología del hidrógeno. Entonces sí, es una alternativa que, a ver, que no está aprobada, pero que va a estar, porque si no, ya te digo que no se gastan el dinero en Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Geles. Tiene una pregunta del ingeniero José Zárate. Adelante, José. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente, María Ángeles, por compartir todo tu conocimiento. Dos preguntas en realidad, porque para ser abusivo. Primero, ¿tenemos costo de kilowatt en la hélice de combustible fósil respecto del hidrógeno? ¿Por kilowatt? El kilovatio, o sea, ya dices de salida. Claro. Potencia efectiva en la hélice, digamos. Potencia efectiva. En coste no te lo puedo... no lo tengo aquí ese dato. Ok. Y otra pregunta. Pensando en la reconversión de la realidad actual, que es todos motores de combustibles fósiles, si no hay ninguna evaluación para reducción de emisiones de hacer motores de consumo simultáneo de hidrógeno combustible fósil para bajar las emisiones. Sí se están haciendo pruebas, creo que hasta un 60% de mezclas se están utilizando. Entonces sí se está haciendo. Primero en mezcla, como dual. Los motoristas, eso es lo que están trabajando ahora mismo. Ir introduciendo la mezcla y viendo qué es lo que se necesita y qué potencias de salida están dando hasta conseguir el 100%, que no lo tiene todavía. Pero sí se está haciendo con esa, digamos, esa guía, ese procedimiento.
Muchas gracias. Muchas gracias, José. Fernando Sánchez Checa, adelante. Buenas tardes a todos, buenas noches para ustedes. Bueno, muchas gracias, Geles, por compartir esta presentación. Te quería hacer una consulta un pasito antes del tema del hidrógeno, es en relación al GNL. Hace 2 o 3 años, en la última edición de Navalia, en las jornadas técnicas, ahí se presentó por parte de la cooperativa de armadores gallegos, junto con uno de los astilleros líderes, un diseño de pesquero que venía a pescar al Atlántico Sur, propulsado a GNL. Y paralelamente también se presentó, que eso ya lo tenían ustedes diseñada, una plataforma de gas natural fenosa para justamente hacer el bunkering, y bueno, presentaban esta plataforma también básicamente anclada en las Islas Malvinas para dar soporte a esta flota. La pregunta es si tenés alguna noticia de las performances de estos pesqueros que se presentaron hace 2 o 3 años. Pesqueros de GNL todavía no se han construido. Se han construido remolcadores, ferries, pero pesqueros de GNL, yo sé que hay proyectos que se están haciendo, pero no se están construyendo todavía. ¿Vale? Hay muchos proyectos en el norte de España que hay pesqueros, y algunos los hemos estado ahí involucrados, con GNL, quiero decir, pero todavía no se han construido. Y luego la plataforma fija, me dices, ¿no? Que no se fija, Una o era flotante. ¿Era flotante? Sí. Vale, no se ha construido todavía. Perdón, la plataforma sí estaba construida de gas natural fenosa. Ah, pero flotante. Flotante. Sí. Ah, vale, pues entonces tengo más información. Yo nueva no pensé, o sea, nueva no tengo yo idea que haya sido nueva. Si ya estaba construida, entonces pues ya he aprendido yo también. Ok, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta para Geles? Tengo una pregunta más. Quería saber si existe algún proyecto fuera de los de GNL, si existe algún proyecto de hidrógeno, que sea comercial en este momento, o todo lo que hay es experimental. No, vamos, nosotros estamos involucrados en proyectos de GNL comerciales. Tanto, mira, hay un... No de GNL, dejando afuera el Sí, GNL. perdón, de hidrógeno, perdona, sí, de hidrógeno. Los 3 que os he comentado, el primero del norte es experimental, ¿vale? Porque es de investigación. Pero el del ferry es comercial. Es para la autogeneración a bordo, y el del pesquero también es comercial. Y luego hay otro que es como un carrier de hidrógeno, solo de hidrógeno, comprimido. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María. El ingeniero Marcos Martínez tiene una pregunta. Adelante, Marcos, por favor. Estás muteado, Marcos. No. Los cascos. Fíjate, si no, escribíla y ¿No? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bien, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Geles, por tu tiempo. Y te quería hacer una consulta. No sé si ya se están estudiando las formas de producir el hidrógeno mediante, bueno, viento solar,
y de esa forma generar estaciones en distintos puntos donde se pueda hacer al estilo bunkering y trasladar eso, como se hace por ahí de otros tipos, con el GNL tal vez, poner como estaciones de recarga y de esa forma evitar tener sistemas en el buque que ocupen espacio y directamente, no sé, concentrarse en lo que son manejar bajas presiones o temperaturas, perdón, alta presión. Entonces, no sé si ya hay algún estudio, si ya se está analizando eso. Pues mira, Más que nada, perdón, porque estamos hablando del hidrógeno verde, que es el que se obtiene, digamos, sin emisiones o teniendo el menor impacto en la huella del carbono. Entonces, lo que no entiendo muy bien es cómo lo produciría el buque, si bien podríamos tener los tanques estructurales de bioetanol, el reformador, la pila de combustible, pero entiendo bien que el hidrógeno se obtiene mediante electrólisis, que conlleva un gasto de energía, ¿no? Bueno, no, por el reformador, también en el reformador se genera el hidrógeno a partir de etanol sin necesidad de una electrolisis. Ah, bien, perfecto. Bien. Vale, o sea, pero lo que has comentado, hay un proyecto de hace un par de años que con energía solar, bueno, pusieron todas las... Yo no estuve involucrada en ello, pero cuando lo has contado me he acordado, porque fueron otros compañeros nuestros que estuvieron metidos en él, y sí estuvieron investigando la forma de que con solar y eólica también producirlo en una plataforma offshore, Claro. donde montar todo el tema y luego ser como un FSRU, pero de bunkering. Y con esas tecnologías. Sí, sí, sí. Eso sí se ha estudiado. Luego no ha prosperado, pero sí ha habido, pues, por tener lo que es la producción de una forma verde y no Bien. irnos a combustibles fósiles. Sí, es una alternativa. Eso es Bien. una alternativa, ¿eh? Perfecto. Es un campo Muchas de gracias. investigación también. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Si no, Hernán, te dejo el cierre, si te parece. Norberto, gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecerle a Heller por su participación en estas jornadas de difusión de todo lo que estamos ofreciendo, que es muy, muy importante la parte de GNL y propulsión con hidrógeno, ¿no? Y por otro lado, agradecerle a todos los profesionales y matriculados que han participado en estas charlas, que creo que fueron muy positivos para todos, ¿no? Así que en nombre del Consejo le agradecemos su participación. Bueno, por mi lado estaría terminada, y si les parece, Norberto, no sé, ¿querés agregar algo más? No hay problema. Bueno, nada, de mi parte, obviamente agradecerle a Geles la gentileza de compartir su tiempo con nosotros, porque realmente ella internamente en nuestro equipo de trabajo es la que está involucrada con estos temas, aparte ya ha participado en proyectos, ha dirigido proyectos, y realmente es algo que está tratando básicamente día a día, y también es un poco la imagen nuestra cuando hay que plantear estos temas. Aparte, creo que lo positivo es que ella, digamos, ya está actuando y actuó en cosas que nos están pasando a nosotros ahora, con un poco lo que hablamos la semana pasada, que creo que todos los que estuvimos involucrados están acá, con la normativa de prefectura para el gas, ¿no? Que ellos también la tuvieron que crear de la nada. Y me pareció interesante este proyecto, digamos, con muchos actores del mercado, como tenerlo de referencia, que evidentemente deberíamos tratar de transitar algo similar en nuestro ámbito, ¿no? Obviamente con las limitaciones, lamentablemente, que tenemos en algunos aspectos, pero bueno, yo creo que este es el camino, y con la participación de
de la parte académica, que es fundamental para todo esto. Así que bueno, de mi parte nada más, agradecerle a todos ustedes la participación, la predisposición, y bueno, muchísimas gracias, Geles, por tu colaboración con nosotros. Un placer, gracias a todos. Bueno, Gracias, bueno, Geles. cerramos entonces acá, muchísimas gracias, cuídense, y será hasta la próxima. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Muchas Gracias por gracias. todo. Saludos, saludos. Chao, chao. Hasta luego.